Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de la industria manufacturera. Y es que este rubro ocupa el cuarto lugar en la generación de empleos en Panamá. En esta ocasión nos hemos trasladado hasta la ciudad de Aguadulce porque tenemos un invitado muy especial. Se trata de Edward, un ex empleado de la industria de la caña de azúcar. Un producto que incide mucho en la economía panameña y que además genera subproductos como el alcohol, la energía, el papel. Bienvenido, Edward, y muchas gracias por permitirnos la entrada a tu hogar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad y por tomarme en cuenta para brindarle mis conocimientos sobre las preguntas. Genial. Edward, tengo conocimiento que laboraste en la industria del azúcar. Es correcto. ¿Hace cuántos años sucedió esto y por cuántos años lo hiciste? Ok, eso hace van aproximadamente de 6 años atrás. Inicié mis pininos ahí, como uno dice, siendo ayudante general, pero esto estaba en mi época de estudios universitarios. Okay. Y se llegó el momento de que terminé mis estudios y aproveché y hice la práctica profesional ahí mismo. Perfecto. ¿Qué posición ocupabas en ese momento? Okay, ¿Y por cuántos años lo realizaste? Es correcto. Okay, cuando yo inicié mi práctica profesional, yo inicié como asistente del jefe de fabricación. Tenía que ver con todo lo que era el proceso de azúcar. Y 3 zafras hice el puesto ese de asistente de fabricación. Y en el tiempo de invierno era asistente del jefe de fabricación en el área de reparación o mantenimiento de todos los equipos. Ok, ¿y sabes algo del proceso de producción desde que inicia hasta que termina? Sí, como no, el proceso inicia obviamente desde el campo cuando queman la caña, la pican, ya sea manual o mecánicamente. Manuales, las personas que cortan con machete, y mecánicamente son máquinas enormes ya mecanizadas, que se le dice, donde ellas entran a las parcelas y cortan la caña y la van tirando al vagón. Del vagón viene directamente al ingenio, donde se voltea con unas grúas, y ahí entonces la caña cae a un transportador de caña. Luego pasa a un nivelador de caña que nivela, obviamente la palabra lo dice, nivela la caña para que pase a las cuchillas. Las cuchillas son unos motores que andan a altas revoluciones por minuto, donde va triturando la caña solamente. Okay. De ahí pasa a un set de molinos, que son 6. Pasa de molino en molino, que es donde se exprime la caña con agua caliente. Y de ahí el bagazo pasa hacia las calderas, que el bagazo se utiliza para el proceso de generación de vapor. El vapor es para el área de cocimiento de la caña en el proceso de fabricación, y también el vapor lo utilizan para generar la propia energía por unos turbogeneradores, okay, que es donde se genera la energía para todo el ingenio en general. Luego, cuando se tritura la caña con el agua caliente, pasa a un tanque de alcalizado, donde echan cierta cantidad de cal para separar como los residuos. Es una separación, separa los residuos del jugo. Los residuos se transforman en cachaza. Okay. Cachaza. Y de ahí entonces esto sube en líquido limpio, ya purificado, a un set de cuádruple, donde pasa de evaporador en evaporador, donde se van concentrando por medio de vapor. Eso es caliente. Se va generando lo que es el jugo o la miel. De ahí pasa al sistema de tachos. El sistema de tachos es donde se cristaliza y se produce el cristal del azúcar. Okay. Y de ahí entonces, cuando ya está en un punto que los mismos operadores manualmente saben el punto del azúcar, ellos lo ven con un telescopio, de ahí baja al área de centrífuga. El área de centrífuga es unas máquinas que andan a altas revoluciones por minuto también, y separa el grano del azúcar con la miel.
La miel pasa para unos tanques, la miel se utiliza para el proceso, no otro proceso más para sacar más azúcar, porque sigue siendo azúcar, Ok. miel. Ok. Y de ahí entonces el azúcar pasa a un sistema de dragas y secado de azúcar. Es a donde ya de ahí va entonces a unas tolvas, son unas tolvas cuadradas, donde se guarda en las tolvas y se va empacando hacia el área de cuarto de empaque. Y vamos sacando entonces los paquetes de 1 libra, 2 libras. Ya el proceso de empacado. Ya viene el proceso de empacado. Ok, completo. Ujú. Perfecto. ¿Cuál crees que sean tus mayores habilidades cuando realizaste ese trabajo? Bueno, por lo general, el área de proceso en general a mí me encanta, me gusta. Y en esos momentos, las habilidades mías eran estar con los colaboradores, o sea, no de repente no ser una persona de mandar solamente. ¿Tenías no. personal a tu cargo? Sí, como no tenía, porque como yo era jefe de asistente del jefe de fabricación, Sí. yo tenía que ver los trabajos porque durante el proceso de la caña pasan muchas cosas. Hay muchas partes mecánicas, muchos motores, muchas bombas, y sea como sea, por mucho mantenimiento que tú le quieras dar, le pongas todo nuevo, siempre las cosas se dañan. Entonces, las habilidades mías eran estar como ahí con los colaboradores, dándole el empuje, animándolo, vamos a sacarlo, porque llegaba el momento de que a veces estaban cansados, pero el proceso tenía que salir, tenemos que salir del problema. De acuerdo. Ok, ¿las maquinarias se les daba mantenimiento constante para que el trabajo saliera a tiempo? Ok, nosotros, la zafra empieza aproximadamente, son 3 meses y medio de zafra. Por darte un ejemplo, de enero a marzo, ¿sí? Enero, febrero, marzo. El resto del año, hasta el próximo año, es puro mantenimiento. De la maquinaria. De la maquinaria. Puro mantenimiento. Mantenimiento full, full, full. De acuerdo. Y proyectos nuevos que se implementan. Llámese montaje de turbogeneradores para generar más corriente, cualquier modificación en las calderas, cualquier modificación en el área de fabricación, algún montaje de alguna centrífuga nueva para que el proceso sea más rápido, alguna creación de un tanque. Tratando de innovar. Exacto, siempre tratando de innovar. Tengo conocimiento que durante la zafra se produce mucho accidente laboral. Algunos lo acreditan a que porque se contrata personal transitorio solo para esa fecha. ¿A qué lo acreditarías tú? ¿O sufrieron accidentes laborales mientras tú estabas encargado? Ajá, ok. Durante mi estancia en el ingenio, los años que tuve, gracias a Dios, no hubo accidentes como tal, porque la política de los jefes en ese entonces eran tratar de contratar personas que de repente que no sean expertas en el área de fabricación del azúcar, pero sí como personas que tuvieran la noción, el conocimiento para evitar accidentes. Ahora, de que hubieron accidentes, póngase que martillando, un mecánico se martilló sin querer, o sea, son cosas como leves. La mayoría de los accidentes que sí se daban era en el área de campo. Póngase que la empresa en el área de zafra siempre, porque todavía hoy en día, contratan a los indígenas, el área comarcal, Sí. llámese Los Nove. los Nove, toda esa gente por allá. Entonces, el detalle de ellos, que son personas que cuando ven dinero, lo primero que hacen es libar alcohol. Correcto. Y entonces, o sea, es muy difícil tú tratar de controlar que una persona de ellos, pues, que te lleguen a trabajar y tú no sabes cómo van sin estado de embriaguez o van sanos. Por lo menos un accidente que hubo en ese entonces fue una máquina de estas mecanizadas en el área ya de campo. Él se parece que estaba en trago, se acostó y la máquina vino y lo agarró y bueno, pasó el accidente. Esos son los temas más que todo, o sea, la mayoría de los accidentes que se daban en ese entonces eran en el área de campo. Pero es un poco evitar eso, pues, porque cómo uno hace para controlar a las personas que no vayan en estado, porque es muy difícil, pues. De acuerdo. ¿Y los implementos de seguridad se les brindaban? Por lo menos nosotros en el área de fabricación, sí, a nosotros por lo menos
A nosotros, los jefes, porque yo era en ese entonces jefe, nos daban casco blanco. Ok. Casco todo el tiempo, no se podía entrar a la fábrica sin casco. De El que acuerdo. entraba, uno como jefe lo amonestaba o lo sacaba o Como algo así. medida de seguridad. Exacto. Bueno, nosotros más que todo no usábamos guantes, botas, sí, pero el resto del personal, si era soldador, se le daba guantes de soldado hasta acá, un overol de cuero, chaleco para soldar. A los ayudantes general también casco verde, a los electricistas también casco amarillo, botas de seguridad contra la electricidad, lentes de seguridad. Nosotros también a veces cuando íbamos para el área de caldera también teníamos que usar lentes porque hay mucha brisa y el bagazo se levanta y ahí andera nosotros Sí, también. sabemos de que ocasiona problemas en la vista. Sí, bastante, mucho, como estamos en verano, mucho polvo. Inclusive yo en mi práctica profesional estaba en AU, a mí se me metió una brusca en el ojo y bueno, gracias a Dios, como tenía el seguro de la universidad, me cubrió todo eso. Ok, Sí. Eduard, es un trabajo duro, la industria de la caña. Sí. ¿Trabajaban contigo femeninas? Sí, en el área de cuarto empaque. Ok. En el área de cuarto empaque y en ese entonces había una licenciada que se encargaba de la seguridad industrial. Pero esto siempre nosotros lo comentamos de que no, o sea, como que era mucho trabajo para una sola Muy persona. fuerte. Ajá, mucho trabajo para una sola persona. ¿Por qué? Porque la persona esa tenía que ver toda la seguridad industrial del grupo Ingenio Santa Rosa. Y era mucho, porque a veces pasaba accidente en campo, a veces yo la necesitaba acá en fabricación, si no en cuarto empaque, si no en caldera. Entonces una sola persona No se daba abasto. No. Pero sí había, sí hay personal, Ok. inclusive compañeras, bueno, secretarias, arquitectas, Ok. personas que hacían planos para hacer los proyectos. Ok, Eduard, sabemos que ya no, porque está bastante regulado el tema, pero tenemos conocimiento que en la industria de la caña habían menores de edad trabajando. ¿Tú supiste o sospechaste que mientras tú estabas habían menores de edad? Porque muchas veces no sabemos a ciencia cierta si son o no menores de edad, pero ¿sospechaste de menores de edad en la zafra? Bueno, no, en la zafra durante mi instancia, la verdad, no. Eran ellos, por lo menos el Ingenio Santa Rosa fue muy estricto en eso, ya estaba regulado. Sí, ya estaba muy regulada la estricto ley. en eso porque además que un menor de edad como que trabaja en esa área es muy peligroso. Muy fuerte y peligroso. Ajá, muy peligroso. Ok, Eduard, ¿alguna anécdota que quieras contarnos antes de finalizar? Sí, como no. Bueno, una de mis anécdotas fue cuando estábamos allá en el área de fabricación y teníamos una molida muy alta, Sí. muy alta, había demasiada caña, habían bastantes vagones por descargar y el tanque de meladura, que es donde se procesa la meladura, que donde los tachos jalan la meladura para procesar, estaba lleno. Todos los tachos estaban llenos. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? ¿Dónde la metían? ¿Dónde la metíamos? Entonces, si botábamos, eso era pérdida para la empresa. Y aparte de eso, era pérdida porque el dueño de la empresa vive ahí mismo en la barriada, porque como esa empresa es privada, ponte que aquí estamos en el ingenio y allá están las casas donde viven los ingenieros y vive el dueño. Y él tenía radio. Entonces nosotros todos lo radiábamos, que estábamos llenos de meladura, que el tanque estaba en 95%, que ya venía más meladura. Bueno, a las finales logramos descargar el tanque y por eso fue una corredera que a pesar que había estos niveles un poco automatizados, nosotros andábamos corriendo para allá, corre para acá, y en ese corre me caí yo, No me puede ser. resbalé. Y bueno, fueron cosas que se vivieron y en verdad lo que es el proceso del azúcar es muy bonito. ¿Disfrutaste tu estancia Sí, en el ingenio? Sí. Lo único era el por qué fue el factor monetario, ¿no? Porque Claro. me trajeron un ingeniero de Colombia que tenía su experiencia, pero venía con más pagado que yo y yo tenía que enseñarle. Entonces eso como que me bajó la moral. Sí, y yo de ahí ya decidí, entonces renuncié y me fui entonces para Nagas. Ok. Bien, hemos dado por finalizado nuestro segmento del día de hoy agradeciendo a Eduard por recibirnos en su casa. Eduard, muchísimas gracias por todo esto que nos has explicado y aclarado para mi salón de clase de Derecho Laboral. Bueno, mucho gusto.
Gracias.